A ver, situémonos. Tras la sangrienta batalla de Curupatí, la guerra del Paraguay pareció pararse en seco. Los grandes ejércitos se atrincheraron y durante 18 largos meses las líneas del frente apenas se movieron. Pero claro, que los grandes cañones callaran no significó que llegara la paz, ni mucho menos. El conflicto entró en una fase completamente nueva, una mucho más retorcida y mortal. Y esta es la pregunta clave de todo este periodo. ¿Qué pasa cuando la enorme maquinaria de la guerra, que está pensada para avanzar y asaltar, de repente se ve obligada a quedarse quieta? Pues lo que vamos a ver es que la guerra no para. Simplemente busca otros frentes, otros campos de batalla. Así que la idea central es esta. Aunque las grandes batallas desaparecieron del mapa, el desgaste, el sufrimiento y sobre todo la muerte se multiplicaron de formas que no salían en los informes oficiales. En realidad, se estaban librando 3 guerras ocultas. Una contra un enemigo invisible, otra que era hija de la pura necesidad y una tercera que se luchaba dentro de la cabeza de cada soldado. Empecemos por lo más evidente, la situación militar. Oficialmente era un punto muerto. Las tropas paraguayas, muy inferiores en número, se habían refugiado en la increíble fortaleza de Humaitá y sus alrededores. La respuesta de los aliados fue un asedio constante, un bombardeo masivo, día tras día. Y ojo, cuando digo masivo no es una forma de hablar. Los partes oficiales llegan a mencionar hasta 4.000 bombas y proyectiles cayendo en un solo día. Es difícil siquiera imaginarlo. Una lluvia constante de hierro y fuego sobre las mismas posiciones sin descanso. Pero aquí viene lo irónico de todo esto. La inmensa mayoría de ese bombardeo era completamente inútil. ¿Por qué? Pues porque las municiones brasileñas, sobre todo las espoletas, estaban fatal fabricadas. Se calcula que una cuarta parte explotaba nada más salir del cañón y otra cuarta parte simplemente no detonaba al caer. Mientras tanto, los paraguayos construyeron unos refugios subterráneos tan buenos que el bombardeo, más que una amenaza, se convirtió en una especie de ruido de fondo. Y bueno, mientras la artillería fracasaba, un enemigo mucho más terrible se colaba en los dos campamentos. Un enemigo al que le daban igual las trincheras, las banderas o los galones de los oficiales. La enfermedad. Y aquí, las cifras dan una idea de la escala de la tragedia. Solo en el campamento aliado de Curuzú, que los cronistas describen como un lugar insalubre hasta decir basta, el cólera infectó a 4.000 hombres. De ellos murieron 2.400, más de la mitad. La cosa llegó a tal punto que hacían falta equipos de 50 hombres trabajando sin parar solo para poder cavar fosas comunes. El impacto fue devastador para todos, sin distinción. Los aliados llegaron a tener a 13.000 brasileños metidos en hospitales. En el lado paraguayo la cosa no fue mejor. Se habla de unas 50 muertes diarias durante muchísimo tiempo. El pánico era tan grande que se prohibió a los médicos decir la palabra cólera. Los soldados, por su cuenta, le pusieron un apodo para referirse a ella, Chan. Esta anécdota lo ilustra a la perfección, el terror psicológico que provocaba la enfermedad. El mismísimo mariscal Francisco Solano López, el líder absoluto y autoritario de Paraguay, entró en pánico. Se pasó días en la cama convencido de que se moría y llegó al extremo de acusar a sus propios médicos de estar intentando envenenarlo. Si él estaba así, imaginemos el soldado raso. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Bueno, pasemos a la Segunda Guerra Oculta, la que no se libraba con fusiles, sino en los talleres y en las fundiciones. Una lucha que enfrentó el poderío industrial de los aliados contra la desesperada capacidad de invención de un Paraguay que estaba completamente bloqueado y sin recursos de ningún tipo. Es que el contraste es brutal. Por un lado, los aliados desplegando la última tecnología de la época. Globos aerostáticos para espiar, la famosa artillería de precisión Whitworth, telégrafo eléctrico para coordinarse. Y en el otro lado, Paraguay, que tuvo que apañárselas con lo que encontraba. Y lo que hicieron fue sencillamente increíble. El mejor ejemplo, sin duda, es el cañón El Cristiano. Como no había metal, López ordenó algo impensable: requisar las campanas de bronce de todas las iglesias del país. Todo ese metal se fundió para crear una monstruosa pieza de artillería de 12 toneladas. Un acto de desesperación total que convirtió los símbolos de la fe en un arma de guerra. Pero la inventiva no se quedó solo en las armas. El bloqueo significaba que cosas tan básicas como el papel, la tinta o la ropa, simplemente, dejaron de existir. Y claro, ¿cómo se gestiona un Estado en guerra, con toda su burocracia, si no tienes papel? Pues tuvieron que inventarse las soluciones sobre la marcha. Se montó una fábrica de papel usando las fibras de una planta silvestre. Se raspaba el cuero de vaca hasta dejarlo fino para usarlo como libros de contabilidad. Se reutilizaba hasta el último trozo de papel de los archivos viejos del gobierno. Incluso la tinta se hacía extrayendo el color de una simple haba negra. Y con esto llegamos a la tercera y última guerra oculta: la batalla por la moral. Una guerra psicológica hecha de resistencia, de propaganda y de un desafío constante al enemigo.
Fijémonos en este contraste, porque es increíble. Mientras los aliados lanzaban miles de bombas casi inútiles, los paraguayos respondían con algo mucho más simple, pero muchísimo más efectivo, los turututus. Eran simples cuernos de animal que producían un sonido agudo, chirriante, infernal, día y noche sin parar. El objetivo no era físico, era puramente psicológico, volver loco al comandante brasileño, el marqués de Caxias, quien según los cronistas de la época estaba casi fuera de juicio por culpa del ruido incesante. La propaganda, por supuesto, fue un arma fundamental. Para mantener el odio y el miedo hacia el enemigo, López no se cortaba un pelo en inventarse historias. La más famosa fue la de hacer creer a sus tropas que uno de esos globos de observación de los aliados estaba en realidad lleno de un veneno horrible, diseñado para aniquilar a todo el ejército paraguayo. Sin embargo, la mente humana en una trinchera funciona de formas muy extrañas. En una muestra increíble de adaptación, el bombardeo diario se acabó convirtiendo en parte de la rutina. Los soldados paraguayos incluso le encontraron una utilidad. Se dedicaban a recoger los trozos de las bombas que no habían explotado y los cambiaban por raciones de maíz. Literalmente convirtieron una amenaza de muerte en una forma de conseguir comida. Así que, al final, todo este periodo de aparente calma fue en realidad todo lo contrario. Fue un desgaste larguísimo, una agonía lenta que consumió a los dos ejércitos desde dentro. Yo creo que la mejor forma de describirlo es esta metáfora tan potente. Fue como una herida abierta que, en lugar de curarse, se va infectando poco a poco. La gangrena de la enfermedad, de la escasez y de la tensión psicológica fue extendiéndose por los campamentos de forma imparable. Y esa es la gran conclusión. El estancamiento se convirtió en una máquina de picar carne mucho más eficaz que cualquier batalla. El cólera mató a muchísimos más soldados que el fuego enemigo. El ingenio para sobrevivir y la fortaleza mental para aguantar la presión se volvieron tan importantes como saber disparar un fusil. Y todo esto nos deja con una idea final para darle vueltas. Quizá la verdadera medida de la fuerza en una guerra no está solo en la capacidad de atacar, sino en esa increíble y casi siempre invisible capacidad de resistir, de aguantar y, en última instancia, de sobrevivir a la propia espera.